Proverbios 6:4, dice así la palabra: no des a tus ojos el sueño. No des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Vemos, no del sueño. O sea, lo que está diciendo, no te entregues al sueño espiritual. No te entregues al sueño. Luchá en tu oración, luchá en tu vida, luchá por escuchar la palabra. Y ahí pedí perdón: Señor, no puedo escuchar la palabra. Tengo rechazo a preparar la palabra, a estudiarla, a dedicarte el tiempo. Tengo rechazo a la oración. Vemos cómo nos lucha de distintas maneras, hermano. Nos pasa a nosotros que estamos acá, dentro de todo, estamos encerrados para buscar la presencia del Señor, y llegan las 3 de la tarde y viene ese espíritu inmundo de sueño, con el que tenemos que luchar, que le tenemos que pedir perdón al Señor para que nos dé fuerza para pronunciar el perdón, para sentir su presencia, para sentir la liberación. Y todos esos espíritus son espíritus de vagancia, de ocio, con el que tengo que combatir, con el que tengo que pelear. Como decía Jeremías 4:3, hará campo y no sembré entre espinos. Entonces, vemos que el Señor quiere plantar la palabra, pero esa palabra tiene que caer en un corazón limpio. Y para limpiar mi corazón tengo que trabajar, tengo que arar, tengo que pedirle perdón de la incredulidad para que se abra mi corazón a la semilla y dé buen fruto. Y dice así la palabra 6:5: escápate como gacela de la mano del cazador. Escápate como gacela. Entonces, ese escapar significa huir, significa resistir al enemigo. Cuando viene el cazador, como dice, escápate. En unas palabras nos está diciendo: pedile perdón, pedile perdón, pedile perdón de ese espíritu de abandono, de pereza, de holgazanería, de aburrimiento. Pedile para que te dé esa liberación. Dice la palabra en Filipenses 2:13, que Él da el querer como el hacer. Esa es la voluntad del Señor, ese es el plan de Dios. Quiere liberación para su pueblo. Él provoca el deseo viene de Él, pero se lo tenemos que pedir, porque estamos luchando contra un espíritu de pereza, un espíritu de ocio que nos arranca de la presencia del Señor, que parece que la palabra no tiene valor, que la palabra no parece lo suficientemente sustanciosa para nosotros para libertarnos del pecado, que la oración parece que no nos liberta, que salimos peor de lo que entramos, que parece que vamos para atrás y no para adelante, que roba todo el deseo Satanás. Eso quiere decir espíritu de pereza. Y por la pereza ya veo que viene ahí el abandono, viene el debilitamiento, viene las pocas ganas de buscar. Uno ya no tiene el deseo, hermano, no tiene. Entonces empiezan a cruzar por las mentes cualquier tipo de pensamiento. Sería bueno congregar a nuestra iglesia para probar, o sería bueno abandonar un poquito, distanciarnos un poquito de las cosas del Señor, porque ya no está bueno la palabra, parece que no hay poder. Entonces queremos hacer nuestra vida y abandonamos al Dios de nuestra salvación, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque ese espíritu de ocio está, ese espíritu que combate, como decía mi mamá en una prédica, con elefantes marinos, esos que están tirados, dice, en las playas, que están todo el día acostados. Y así también la misma figura cabe para nosotros, que queremos estar acostados, que queremos dormir, que queremos estar de balde todo el tiempo, sin obligaciones espirituales. Tu carga, dice, tus mandamientos no son gravosos, son muy pesados de llevar. Eso es lo que decimos, como lo dice la palabra. Y dice así la palabra también en Proverbios 28:19. Proverbios 28:19 dice esto: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Vemos, el que labra su tierra se sacia de pan. Va a haber pan, va a haber abundante presencia de Dios. El pan, lo que nos satisface, hermano, lo que nos llena, hermano, lo que nos place, lo que nos lleva a una vida resucitada, lo que nos saca de la opresión, del dolor de cabeza, del desgano, del descontento. Dice acá la palabra,
el que labra, el que se limpia, el que va pidiendo perdón de sus pecados, las manifestaciones, se va a saciar de pan. ¿Por qué? Porque al pedir perdón está confesando el pecado y aparte esa palabra que viene como reprensión la va tomando. Entonces nuestra alma es libertada por la fe en la palabra, y como dice acá la palabra de Dios, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces nos está hablando este hábito de pereza y que te está diciendo no tome la costumbre de los ociosos, porque vas a caer en la misma condición. Eso está diciendo, no tomes, no sigas a los ociosos, no tomes su mismo ejemplo. La palabra mismo lo dice en Mateo 15:14, dice esto: si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo pozo. Ahora yo pregunto, ¿cómo puedo guiar a un ciego? O sea, si yo estoy ciego, ¿cómo puedo guiar a otro? Ciego digo, no discerno el pecado, no tengo oración, no tengo palabra, ¿qué dirección le puedo dar? Porque primeramente al no tener palabra, no puedo tener convicción de pecado y discernimiento. No tengo discernimiento, tampoco voy a pedir perdón en mi oración. Entonces, ¿cómo voy a guiar a otra persona si yo no estoy viendo mi condición? Entonces vamos a caer ambos en el mismo pozo. Se dijo algo muy importante en esta semana, que cuando uno ve el ejemplo del otro, que está en la pérdida de tiempo, que está en nada, va a seguir esa misma costumbre. Los hábitos, malos hábitos que el creyente tiene, el creyente viejo, entonces está guiando a la persona nueva a que tome el mismo hábito. Y dice acá, otra vez lo leo, 28:19, el que labra, su tierra se saciará de pan. El que trabaja. Entonces, ahí vamos a trabajar nuestro pecado. Vamos a labrar, vamos a sacar los espinos, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestra condición, porque ya no hay ganas de lectura, ya no hay ganas de congregar, no hay ganas de nada. Uno viene por compromiso, pero no siente nada, no siente liberación. Y a la casa de Dios tenemos que venir para fortalecernos más, para adquirir más fuerza, para salir libre y no para salir opresionado, cargado, para seguir con el mismo espíritu de derrota. Dice así la palabra del Señor en Salmos 128:2. Salmos 128:2. Dice esto: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Vemos cómo primeramente está exhortando el espíritu de vagancia, de ocio espiritual, de abandono, de debilidad. Pero ahora nos está invitando a trabajar, como dice acá la palabra. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás, feliz serás. Entonces el trabajo espiritual, lo que trae ese trabajo espiritual, ese labrar nuestra mente, el pedirle perdón, justamente nos va a libertar la mente. Y va a salir ese espíritu de amargura y va a entrar el espíritu de felicidad. Porque cuando no hay, hermano, ese discernimiento y gana el ocio, mirá lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, dice, que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Os estorbe. Hasta ahí voy a leer. Os estorbe, porque cuando uno pierde la presencia del Señor ya no hay motivación, hermano. No hay motivación para predicar, no hay motivación para el servicio, no hay motivación para congregar, no hay motivación para orar, hermano. No hay motivación de nada de lo que se llama Dios. Ahí perdemos la presencia y como dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No consideramos a Dios en nuestros planes porque hemos perdido la confianza en el Señor. Entonces nuestra mente está vacía, no nos quebranta, no sentimos la motivación que cuando hay humillación, que cuando estamos en comunión, cuando nos da la palabra, tenemos. Y no solamente queremos predicar, sino queremos multiplicar el servicio porque sentimos la fortaleza del Señor. Pero una persona que está en ocio solamente lo que quiere es dormir.
¿Alguna vez viste una persona perezosa que esté motivada para trabajar? No hay motivación. No hay motivación. ¿Por qué? Porque tiene esa forma de pensar, y cuando nosotros estamos en la misma condición espiritual, que tenemos una forma de pensar según nuestra conveniencia, vamos a tener ocio para las cosas del Señor, vagancia para las cosas del Señor. No vamos a preparar nuestro propio pan porque tenemos pereza para las cosas del Señor, pero tenemos tiempo para otras cosas. Eso sí. Y dice así la palabra, Romanos 12:11, dice esto, Romanos 12:11. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Y ese ferviente en espíritu quiere decir un sentimiento intenso de entusiasmo. Entusiasmado para trabajar en la obra del Señor. O para venir a congregar. No dice el Salmo, yo me alegré con los que decían, en las casas de Jehová iremos. Pero es una obligación. Es muy pesado lo que nos está pidiendo el pastor. Es muy pesado subir hasta el segundo piso, llegar hasta la congregación. Yo creo que, aseguro, por más que se pongan acá ascensor, es lo mismo. Es lo mismo porque te va a costar. Cuando hay un ocio espiritual, ni por más que te pongan ascensor, butaca reclinable, aire acondicionado, igual no te va a saciar, no te va a llenar, va a haber ese espíritu, porque ese espíritu está en nosotros, es parte de nuestra esencia y lo tenemos que confesar para que nos saciemos de pan. Y el pan es nuestro sostén, es nuestra vida. Y como dice acá la palabra, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia o cuidado, no perezosos, dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y acá es cuando podemos aplicar un ejemplo. La gente que es vaga, vamos a incluir varones y mujeres, en el sentido que hoy creo que todos cocinan, los muchachos son cocineros en la casa, o sea, ya no se distingue el rol de que la mujer solamente cocina. Pero el que es medio perezoso para cocinar, medio que no le gusta mucho la cocina, va a cocinar siempre lo mismo. Y su comida va a ser desabrida y sin gusto, ¿no? Siempre lo mismo. A ver qué hay. Fideo con tuco, fideo con tuco, fideo con tuco, fideo con tuco, la semana, fideo con tuco, y seguimos con fideo con tuco. O si no, otro, bueno, la clásica de mi mamá cuando vivía era arroz con queso. Arroz con queso, arroz con queso, arroz con queso, ¿qué pasa? Arroz con queso. Entonces no tenía variedad, porque no tenía muchas ganas de cocinar. Y así también, de la misma manera, hermano, eso refleja la condición espiritual para esas personas. Condición que no quiero preparar una comida elaborada, como decíamos, condimentada, que es mucho más rico, que uno le encuentra el gusto, la variedad. Y queremos hacer todo así nomás. Entonces, venga y cuando viene, ¿y qué vamos a comer? Y fideo con tuco. Otra vez lo mismo y no te gusta. Y le tiras el plato en la mesa y va rebotando el plato hasta que queda delante de la persona. Pero es una comida aburrida. Una comida siempre lo mismo y así, hermano, para preparar la palabra, de la misma manera. Preparar la palabra, preparamos muchas veces para zafar. A ver, ¿de qué podemos hablar? A ver, ¿qué me tomó? ¿Qué me quedó? Y bueno, preparamos 3, 4 versículos y ya está. Por arte de magia, tenemos el mensaje. En lugar de decir, cocinamos elaborado. ¿Hace cuántos años estás cocinando? ¿Hace cuánto sos cocinero? Ya tenés que estudiar, tenés que agregarle condimentos, otra clase de condimentos, buscarle, ¿no? Como la otra vez, este muchacho Matías, le tocó cocinar, gracias a Dios cocina lindo. Y nombró una salsa que jamás en la vida la escuché. Para mí, al menos, que yo soy ignorante en esto, y me re gustó, la verdad. La verdad que me gusta. Bueno, tiene la mano para la cocina. Pero así en lo espiritual deberíamos hacer lo mismo por ese ejemplo. Tener la mano para la cocina espiritual.
para preparar la palabra, para preparar nuestra alma, para entrar en la oración y salir libertado. Eso sería el condimento de encontrar el gusto a la presencia del Señor, la comunión con el Señor. Dice así la palabra, Deuteronomio 28:47, cuando no servimos con entusiasmo, porque esto lo quería enganchar también. Tenía un mensaje entero una vez, pero bueno, tuvo que predicar otra cosa por necesidad, pero un mensaje entero que lo tengo ahí guardado. Lo había escuchado de otro instrumento y me gustó. Deuteronomio 28:47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. A tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando no hay servicio de corazón, es como la cocina. Cuando no cocina con amor, de corazón, no lo estás haciendo por obligación. Entonces ahí es cuando sale la comida desabrida. Y como digo acá, por cuanto no serviste con alegría y con gozo de corazón, el servicio que muchas veces damos, hermano, por obligación, por compromiso, por quedar bien, pero en realidad no lo siento, no hay ganas, lo hago porque lo tengo que hacer. Entonces dice: servirás por tanto a tus enemigos que Jehová enviará contra ti. Y dice, acá da una serie de manifestaciones: con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Bueno, en el sentido, manda esos enemigos que nos atrapan, ¿no?, en el tiempo, en el afán, en quehaceres, y no podemos dedicarle el tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque no hay alegría de corazón. No es de corazón el servicio, no hay arrepentimiento, no hay ese fuego intenso, que eso lo provoca el Señor, como dije. Él da el querer como el hacer, y cuando te da el querer como el hacer, te va a dar abundante palabra. Y cuando te da abundante palabra, venís contento a predicar y querés predicar. Pero cuando no hay deseo es triste, hermano, porque es forzado, porque uno no lo quiere hacer con alegría. Y esa manifestación está también en nosotros. Son momentos y momentos, pero tenemos que ir labrando la tierra y trabajando para que esa semilla, cuando salga esa planta, no salga también los espinos. Los espinos, cuando salen, los tenemos que arrancar. Tenemos que confesar esos pecados que nos atrapan totalmente para llevarnos al abandono, y es todo forzado, y venimos apenas y estamos cansados y no dormimos y opresionados y nos vamos libres y nos vamos con bronca, con enojo. No debe ser así. Debe ser un placer estar en la casa de Dios. David demandó una cosa he demandado al Señor, y en esta buscaré: que todos los días de mi vida esté en la casa del Señor. Mirá qué diferente que es cuando uno quiere abandonar. Yo mismo digo cuando estoy mal, y debo ser sincero, la verdad es que me quiero ir, es verdad. Cuando decía mi mamá, hechicería con huevo de avestruz, ¿vieron que el avestruz abandona el huevo y se va? Bueno, yo a veces cuando me siento mal me quisiera ir, no solamente de esta iglesia, ni el barrio, me quiero ir del país. Digo, no tiene sentido este país, no tiene sentido estar acá. Y me toma la incredulidad en varias cosas, pero eso se manifiesta porque no tengo el gozo del Señor. Cuando tengo el gozo del Señor, está todo bien. Quiero venir a predicar, quiero morir acá, quiero cantarle al Señor, quiero tocar instrumentos, quiero hacer todo para el Señor. Quiero cumplir el plan de Dios. Pero ese deseo lo pone el Señor. Pero yo debo reconocer el vacío: Señor, perdóname, porque hay abandono, esa manifestación está, ese desgano está, la desmotivación está, la amargura, raíz de amargura que contamina mi alma está. Perdóname, Señor. Y cuando confesamos el pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar, dice así la palabra. Lo dice así, y en cada manifestación así debemos confesar que hay abandono, hay opresión, hay carga. Entonces vemos que ese es el espíritu de ocio, el espíritu de ocio. El espíritu de ocio que, por ejemplo, una persona ociosa, vos vas a ver que se tira, bueno, hoy en la moda del celular, se tira todo el tiempo con el celular, a la cama, despatarrado, y va mirando ahí su pantallita, y sueña con ser como esa persona que está viendo en la pantalla, pero sin trabajar, sin hacer el mínimo esfuerzo.
Así somos, hermanos. Soñamos con grandes cosas, pero nunca incluimos al esfuerzo, al trabajo. Queremos predicar como los grandes pastores, o quieren predicar como los grandes pastores. Quieren tener revelaciones a granel, a montones, que lo use el Señor con todo el fuego, pero no se quiere trabajar. Todo lo que ese esfuerzo al final lleva al éxito, ¿no? Así lo dicen en el mundo. Entonces, de la misma manera, nosotros por nuestras labores, por nuestro esfuerzo, es lo que nos va a llevar a la presencia del Señor. Y por consecuencia nos va a llevar lejos en lo espiritual, a escudriñar la palabra para conocer más. Pero para eso uno se tiene que esforzar, tiene que trabajar, tiene que pedir perdón. Y ese entrenamiento, hermano, de la lectura, de la oración, se ve, y digo, se ve en el mensaje como uno predica, que entrena. Yo no digo que en un momento podés estar con la pereza, pero cuando es una pereza permanente, un ocio, un vago espiritual de toda la vida, en la prédica se nota, en la oración se nota, en su andar se nota, porque no hay limpieza, entonces no está entrenado. Vemos que un vago, cuando en lo natural le manda a trabajar, primeramente no tiene predisposición, segundo se nota en sus músculos, en sus brazos. Se nota muy delgado, muy flaquito, falta de fuerza. Se nota cómo agarra las herramientas. Una persona que nunca tiene trabajo, no tiene practicidad con las herramientas. Las agarra, las rompe o las usa mal porque no sabe, porque no trabaja, porque es un vago. Y así también en lo espiritual lo mismo. Tenemos la herramienta de la palabra, la herramienta de la oración, y cuando se nota esa falta de ejercicio o sos muy ocioso, se nota la falta de conocimiento, en la falta de comunión con Dios, en la falta de cambio. ¿Por qué? Porque no estás usando la herramienta permanentemente. Entonces eso habla de vagancia, eso habla de ocio espiritual. Y en esto tenemos que meditar nuestra condición, cómo estamos delante del Señor. Estoy dando dos cosas: el ocio, primeramente por la manifestación, que yo creo que muchos buscan, están permanentemente buscando la presencia del Señor en oración, y en un momento se manifiesta, puede pasar porque es un espíritu que lucha. Y hay otros que directamente no se esfuerzan para nada, que todo el tiempo están esa pereza, esa vagancia espiritual. Entonces, por lo tanto, se nota en su vida, se nota en su andar, y eso también amonesta la palabra. Dice así la palabra de Dios, Isaías 56:10. 56:10 de Isaías. Dice acá la palabra: sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Soñadores acostados. Y esto es lo que nombraba recién el celular. Soñadores acostados. ¿Querés llegar a la fama, al éxito? Muchos quieren llegar así, de los chicos que ven a los youtubers, sus ídolos, las páginas que van siguiendo, pero no quieren hacer el esfuerzo. Todo el tiempo acostado, y piensa que uno puede tener éxito así, puede llegar lejos. En lo natural no. Y en lo espiritual lo mismo es con nosotros, hermanos. Queremos alcanzar metas, pero no queremos humillarnos de esa pereza. No queremos renunciar al tiempo del afán o pedirle perdón al Señor para que ordene nuestro tiempo, para que le podamos dedicar esa lectura que exige, esa comunión con Dios que exige el Señor, esa oración con arrepentimiento, hermano, para que salga esa carga de pecado. Porque la pereza es muy grande, hermano, en el pueblo de Dios, y eso es lo que destruye, hermano, y saca la comunión, saca la motivación. Dice así la palabra también, 56:11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender
Todos ellos siguen sus propios caminos, sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, dice. Y me tocó esta parte, perros comilones. Perros comilones, insaciables. Y por más que uno como predicador, uno en esta iglesia, le dé el gusto que le dé, hermano, predique, o le dé comida en su antojo, o le acomode el lugar como quiera, el perezoso va a ser siempre perezoso. Por más que diga, este verano no aguantamos, en el invierno no queremos pasar frío, por más que los baños estén acá dentro de lo que es el salón, por más que le pongas toda la comodidad, el perezoso va a ser siempre perezoso, insaciable, porque lo único que sacia es la presencia del Señor. Y con la presencia del Señor lo va a ver, como dice la Sulamita, levántate, Aquilón, y bebe auto, soplán en mi huerto. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni persecución, ni nada, hermano. Ni nada te separa de la voluntad del Señor. Porque cuando hay presencia de Dios, cuando hay quebrantamiento, cuando hay arrepentimiento, te hace querer como le hacer. Porque no sos vos quien trabajás, sino el Espíritu de Cristo en vos, como dice la palabra. Yo trabajo más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. El Señor pone ese deseo. Y por más, vuelvo a repetir, por más que acá se ponga ascensor, los baños estén acá adentro, esté climatizado el lugar, el perezoso es perezoso. Tiene excusa para todo, hermano. Y dice así la palabra, Proverbios 31:3. Proverbios 31:13. Acá da el ejemplo de la mujer virtuosa, cómo tiene predisposición para trabajar. Así nos está enseñando en lo espiritual de la misma manera a nosotros. 31:13 dice, acá en los versículos. Busca lana y vino y con voluntad trabaja con sus manos. Con voluntad. Con voluntad. O sea, con alegría, con gozo de corazón. Tiene predisposición para el trabajo. Y así también el creyente espiritual tiene que tener predisposición, el creyente más bien, tiene que tener predisposición al trabajo, con alegría, o sea, pidiéndole perdón al Señor. Dame ese deseo, Señor, no tengo ganas hoy de orar, no tengo ganas de preparar la palabra, no tengo ganas de congregar, no tengo ganas de escuchar el mensaje, como dice acá la palabra, con alegría, trabaja con voluntad, y entonces ahí es cuando tenemos que meditar, cómo estamos trabajando, cómo venimos a la casa del Señor. ¿Qué nos produce la palabra? ¿Nos liberta realmente? Y dice así la palabra, 31:17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ciñe, en el 31:17, de fuerza sus lomos, o sea, se prepara, se predispone para trabajar y esfuerza sus brazos, pone mano a la obra. Si tiene que orar, lo va a hacer, se levanta, lo hace. Ciñe sus lomos, en el sentido se viste, se prepara con la ropa de trabajo, va y hace su trabajo. Y así también, de la misma manera, nos vestimos en el sentido espiritual, ponemos la predisposición, nos humillamos, venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra dispuesto, a orar, a pedirle perdón, corazón arrepentido. Y esa es la función, hermano, de un obrero. Función de un obrero. El Señor nos quiere contratar, ¿para qué? Dice, los obreros son pocos, dice, y la mies es mucha. Y el Señor, vemos en Mateo 21, cuando le dice, porque el Señor salió a contratar obreros. Y a uno que los vio le dice, ¿qué hacen ahí sin hacer nada? Él le dice, nadie nos contrata. Y dice, yo los contrato, vayan, y dice, cuando venga el momento, se le pagará. Para provecho de ustedes. Se le pagará, se le hará buena paga. Entonces el Señor nos quiere pagar, el Señor quiere poner su presencia, el Señor quiere que tengamos buenos resultados, pero para eso necesitamos trabajar, no estar ocioso. Dice así la palabra en el 31:19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, al uso y a la rueca. El uso era una maquinita de hilar, no, al revés, ¿no? Sí, perdón. No, la rueca es una máquina
para hilar. Y el uso es como una aguja con el que se tejía. Entonces está hablando acá del trabajo del hilado, del tejer, dice, con sus propias manos. Entonces, así también, hermano, de la misma manera que esta mujer está aplicando, está usando, está trabajando, se está esforzando, la mujer virtuosa, así también, nos ve como virtuosos, como capacitados cuando estamos en las labores del Señor, cuando nos estamos humillando, cuando ponemos nuestra alma para el trabajo, para el ministerio, para la palabra, en comunión con Dios, con la palabra. Dice así la palabra de Dios, 31:27. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Y esta parte también me tocaba. Considera los caminos de su casa, no come pan de balde. Vemos, no come pan de balde quiere decir, el pan que come no es fruto del ocio. No es fruto del ocio, es fruto de su labor, fruto de su esfuerzo. El Señor le bendice, el Señor le da, el Señor le multiplica, el Señor le da más palabras, el Señor le da más libertad para oración, los frutos espirituales los siente. ¿Por qué? Porque está trabajando, se está humillando, está labrando el campo, está en el campo del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Siente la fuerza, siente la satisfacción, no come pan del ocio, no come pan de otro, no come pan de balde, es fruto de su esfuerzo. Y por eso la mujer virtuosa puede estar orgullosa. Cuando tiene conocimiento, es fruto de su esfuerzo. Cuando tiene una revelación, es fruto de su esfuerzo. Cuando lleva una vida victoriosa, es fruto de su esfuerzo. ¿En el sentido de qué? De sentir la manifestación de Dios. De sentir el descanso, es fruto de su esfuerzo, fruto de su trabajo, la recompensa que le da el Señor, no de otro, hermano. Y ahí es cuando tenemos que meditar un poquito en nuestra condición. No todos estamos en la misma condición. Condición en el sentido. Hay personas nuevas, ¿se entiende? Hay personas más viejas. Los más viejitos nos pide la comunión con el Señor. O sea, ese esfuerzo, esa palabra, esa revelación que te la da el Señor. Ese conocimiento, ese mensaje para hoy, para mañana que te lo dé el Señor. Y no estés buscando. O sea, vuelvo a repetir como lo dije la otra vez. Yo no estoy hablando de instrumentos de este lugar, que los escuchamos y sacamos los mensajes para provecho. Estoy diciendo muchas veces, ¿qué voy a predicar? Y te pones a ver todas las prédicas de YouTube, a ver qué puedes sacar. A veces puede pasar, pero no todo el tiempo. El conocimiento, el fruto, el tema te lo tiene que dar el Señor. Porque el Señor nos habla a nosotros en vivo, en directo. Póngase a pensar que alguna prédica de YouTube tal vez la está viendo en 2017 y para otro pueblo. Es actual, no. Acá en la semana nos habla y la palabra está vigente. Entonces ahí podemos sacar tiempo. Pero que nos dé el conocimiento también el Señor, eso va a ser satisfacción para nosotros, la comunión. Mirá lo que me reveló, mirá cómo se me abrió, mirá cómo entendí, mirá cuando dijo tal versículo la hermana o el hermano, se me reveló esto. Fruto de tu esfuerzo, de la comunión, del trabajar, del pedir perdón. Y dice, no come pan de balde. Vemos, también en la oración lo mismo. En la oración lo mismo, ¿por qué digo? Saco las nuevas acá. Vamos a hablar de las personas que están más tiempo. Estás siendo libre por tu oración, porque te estás humillando, porque viene y te impone la mano a otra. Y ahí tenemos que meditar también. Tenemos que meditar en eso. Soy libre porque estoy buscando la presencia o porque por misericordia uso a otro, me impone la mano. Y ahí siento la liberación. Tenemos que meditar también eso. Que sea fruto de nuestro esfuerzo, que no comamos pan de balde, sino por la labor nuestra. Dice en 2 de Timoteo 2:6 y 7, dice así la palabra: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto también se tocó en la semana. Dice, debe trabajar. Esa labor
Entonces, yo quiero recompensa, quiero liberación, quiero mensajes poderosos, quiero discernimiento en mi mensaje, enseñanza, revelación, conocimiento nuevo, profundidad. Debo trabajar para participar del fruto, para que me dé ese conocimiento, para que me dé recompensa, y todo eso nos va a traer satisfacción en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque por el mismo Cristo dice, verá el fruto de su esfuerzo y quedará satisfecho. Él tomó la cruz y vemos que cuando hay esfuerzo, cuando hay trabajar, cuando hay labor en el campo del Señor, te paga con el gozo. Y dice así la palabra, 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando dice considera, ten en cuenta esta palabra. Y el Señor que te dé el entendimiento necesario. Muchas veces no podemos explicar palabras tan profundas como Dios quisiera por nuestra estatura, por nuestra falta de conocimiento, porque nos falta, y tal vez ahí interviene el Señor para abrirte la mente. Y muchos, como yo siempre decía antes, yo lo explico de una manera y tal vez ustedes tienen 10 versículos más. Eso también le decía mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, le va acomodando cuando escucha con interés. Cuando va pidiendo perdón, le va acomodando un versículo y el otro y el otro. Y seguramente para mañana ya tenés su mensaje. ¿Por qué? Porque te llega la palabra. Esa palabra se multiplica. Fructificado, dice la palabra. Y cuando uno se humilla, de ese versículo, uno que te tocó, ya tenés 5 para mañana, y ahí ya descansa tu alma, te va a dormir satisfecho, lleno, gozoso, y bueno, ya no hay incertidumbre. Y eso es lo que quiere lograr en nosotros, que se multiplique ese esfuerzo para que tengamos multiplicación de bendición. Que el Señor le bendiga. Amén.